Hola, buenas tardes a todos. No van a hacer todos los ejercicios, sino solamente algunos. Lo voy a dictar. Ya está la mayoría, así es que espero que lo anoten. A ver, ¿ya están listos? Sí. Ejercicios 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, solamente de la 19, la A, la B, la C y la D. De la 19, solamente la A, B, C y D. Incisos. Ejercicio 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 30. Repito, ejercicios 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, A, B, C, D, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 30. ¿Cuántos ejercicios son en total? 20. ¿Cuántos son? Son 20. 20. Son 20. Son 20 ejercicios nada más de los 30 propuestos. Espero que no tengan dificultades, pero hay que leer siempre este fascículo, sobre todo el concepto de base, dimensión, subespacio, etc. Pues vamos a continuar. A ver si ya terminamos este fascículo. Bien. Nos quedamos en este ejercicio. Dice construcción de bases. Teorema de construcción de bases. Acuérdense que cualquier espacio vectorial, o sea, todo espacio vectorial siempre tiene una base. ¿Qué cosa es una base? Es un conjunto de vectores linealmente independientes que generan a todo el espacio. Es decir, dan información de todo el espacio. ¿Cómo dan información? Simplemente como combinaciones lineales de elementos del espacio. Bien, entonces, aquí el teorema dice lo siguiente. Tenemos un espacio vectorial. Tenemos una base de este espacio vectorial, consta de n vectores. Estos n vectores forman la base de este espacio vectorial B. Y tenemos también como hipótesis un vector A distinto del vector 0. Tenemos un vector A distinto del vector 0. Eso dice aquí. A es distinto del vector 0. Y A es un elemento del espacio vectorial. A está en B.
De tal manera que, como A es un elemento del espacio vectorial, entonces A tiene que ser combinación lineal de los vectores que están en la base. Acuérdense que eso es justamente el concepto de base. Cualquier elemento del espacio tiene que ser combinación lineal de los elementos de la base. Aquí está. A es combinación lineal de los elementos de la base. Es decir, A es igual a sumatoria desde 1 hasta n de lambda i por bi. Muy bien, estas son las hipótesis del teorema. Repito, tenemos un espacio vectorial, donde conocemos una base, y tenemos un vector distinto de 0 en ese espacio. De tal manera que ese vector es combinación lineal de los elementos de la base. Hasta ahí es la hipótesis. ¿Qué es lo que afirma el teorema? Afirma que si en esa combinación lineal algún coeficiente es distinto de 0, repito ahí, A es igual a ¿qué? A lambda 1, B1, más lambda 2, B2, más lambda 3, B3, más puntos suspensivos, más lambda K, B sub K, más lambda K más 1, B sub K más 1, más puntos suspensivos, más lambda N, Bn. Ese es el valor de A. Entonces dice aquí que si algún coeficiente es distinto de 0, vamos a pensar, por ejemplo, que el lambda 1 es diferente de 0, entonces se construye un nuevo conjunto, se llama S, un nuevo conjunto de vectores, donde si lambda 1 fuera diferente de 0, entonces quito B1, el primer vector, y en su lugar pongo el vector A que teníamos antes. Si fuera lambda 2 distinto de 0, entonces quito B2, el segundo vector, y pongo en su lugar el vector A. Si lambda K es distinto de 0, entonces los demás están ahí, solamente voy a quitar el vector B sub K, y en su lugar voy a poner el vector A, y todo lo demás permanecen igualito que en la base B. Aquí está en la base. Solamente de la base se quita un solo vector porque se va a cambiar con este vector. Y eso lo puedo hacer para cualquier coeficiente de esta combinación lineal que sea distinto de 0. Es lo que dice aquí. Entonces, si lambda K es distinto de 0, para algún K está variando desde 1 hasta n, entonces el nuevo conjunto, formado por todos los vectores que estaban en la base, menos 1, porque se quitó un vector, y en su lugar se metió el vector A. Entonces este nuevo conjunto es una nueva base del espacio. Es una nueva base del espacio. Basta entonces que algún coeficiente en la combinación lineal sea distinto de 0. Si tengo dos o todos son distintos de 0, entonces aquí puedo formar, a partir de la base que nos dieron, a partir de esta base B mayúscula grande, se puede formar, si todos los coeficientes fueran diferentes de 0, entonces podemos formar n bases más, n nuevas bases más, n bases nuevas más, aparte del que conocíamos. Porque quito un vector, quito otro vector, y así vamos poniendo en su lugar el vector A. Bien. Ejemplos. Vamos a pensar que estamos en R2. En R2 tenemos esta base. Acuérdense que R2 tiene dimensión 2, es decir, cualquier base tiene que estar formado por dos vectores. Efectivamente, B está formado por este vector 1,4 y menos 2,1. ¿Cómo sé que es una base? Basta calcular su determinante. Va a ser un determinante de orden 2 por 2. Primera fila 1, 4 y segunda fila menos 2, 1. Si ese determinante es diferente de 0, entonces esta es una base. Se puede verificar fácilmente. Entonces, son dos vectores que un vector no depende del otro. Por eso son independientes. Y además,
cualquier elemento de R2 es combinación lineal de estos dos. Como en este caso, por ejemplo, me dan el vector A, cuyas coordenadas son 5, menos 1. 5, menos 1. ¿Será cierto eso? A ver. Esto es la base. A ver, algún voluntario. El vector 5, menos 1 se puede expresar como combinación lineal del vector 1, 4 y el vector menos 2, 1. ¿Se podrá? ¿Será cierto? A ver, multipliquen la primera coordenada. 1/3 por 1 es 1/3. La otra coordenada sería menos por menos más 7/3 por 2, 14/3. 14/3 más 1/3. Primera coordenada sería 15/3. 15/3 equivale a 5. Aquí está, primera coordenada vale 5. Segunda coordenada sería 1/3 por 4. 4/3. Menos 7/3 por 1. Sería menos 7/3. 4/3 menos 7/3. ¿Cuánto queda? Menos 1. Menos 3/3, que vale menos 1. Ahí está. Entonces, el vector 5, menos 1 se puede expresar como combinación lineal del vector 1, 4 y del vector menos 2, 1. Muy bien, entonces como estoy viendo aquí que lambda 1 vale 1/3 y lambda 2 vale menos 7/3, podemos tener dos bases más. ¿Cuáles serían? Aquí está. Primera base sería 5 menos 1, es decir, ponemos el vector A, que en este caso vale 5, menos 1, y quitamos el primer vector que teníamos antes, que es el vector 1, 4. Quitamos el vector 1, 4 y en su lugar ponemos el vector A, que es el 5 menos 1. El otro vector queda igual ahí mismo. Entonces esta es una nueva base. También tenemos derecho de quitar el segundo vector. Podemos quitar el vector menos 2, 1 y en su lugar poner el vector 5 menos 1. Aquí está. El primer vector queda igual. 1, 4 y ahora es 5, menos 1. Esta es otra base nueva. Esta es otra base nueva. Entonces, a partir de la base que nos dieron, hemos construido dos nuevas bases más. Si me dice construirte 10 bases, pues ahora ¿qué hacemos? Elegimos otro vector A. Por ejemplo, el vector, a ver qué se les ocurre. Otro vector A. ¿Quién sería? Voluntario. Entonces lo que tenemos que hacer es expresar el vector 4, 2 como combinación lineal de la base original, si quieres. La base original era el vector 1, 4 y menos 2, 1. Esa es la base. Entonces el vector 4, 2 hay que expresar como lambda 1 por el vector 1, 4 más lambda 2 como el vector menos 2, 1. No sabemos cuánto vale lambda 1 y cuánto vale lambda 2, hay que calcularlo. Por eso estamos expresando con el vector 4, 2 como combinación lineal. Sería lambda 1 que multiplica el primer vector de la base, que es 1, 4,
más lambda 2 por el segundo vector de la base, menos 2,1. Desarrollamos el lado derecho y quedaría primera coordenada, lambda 1 menos 2 lambda 2. Primera coordenada. Segunda coordenada, 4 lambda 1 menos o más lambda 2. Repito, el resultado de la combinación lineal sería primera coordenada, lambda 1 menos 2 lambda 2. Y segunda coordenada, 4 lambda 1 más lambda 2. Como este vector tiene que ser igual al vector 4, 2, entonces tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Cuál? Lambda 1 menos 2 lambda 2 igual a la primera coordenada del vector que nos dieron, 4. La segunda coordenada sería entonces 4 lambda 1 más lambda 2 igual a 2. Igual a 2. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas. Podemos usar cualquier método para resolverlo. Por ejemplo, vamos a dejar la primera ecuación tal como está. Lambda 1 menos 2 lambda 2 igual a 4. Y la segunda ecuación multiplicamos por 2. La segunda ecuación multiplicamos por 2. Entonces sería 8 lambda 1 más 2 lambda 2 igual a 2 por 2, 4. Y lo sumamos. Sería lambda 1 más 8 lambda 1, 9 lambda 1. Menos 2 lambda 2 más 2 lambda 2 se cancelan. Entonces queda 9 lambda 1 igual a 4 más 4, 8. Por tanto, lambda 1 vale 8 novenos. Lambda 1 vale 8 novenos. Lambda 2 me salió a menos 14 novenos. Lambda 2 igual a menos 14 novenos. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Ya tenemos los dos valores. Diferentes de 0 también son diferentes de 0. Por tanto, podemos quitar el primer vector, el vector 1, 4, y en su lugar poner el vector 4, 2. Entonces tenemos una nueva base. La base sería vector 4, 2, punto y coma, menos 2,1. Otra base. Otra base sería quitar el vector menos 2,1 y en su lugar poner el vector 4, 2. Entonces ya estamos construyendo dos bases nuevas más. Y así podemos construir todas las que quisiéramos. Hay que dar un vector diferente 0, poner como combinación lineal, y para aquellos coeficientes que dieron distinto de 0, podemos quitar el vector correspondiente y poner en su lugar el vector A. Y así podemos construir todas las bases que uno quiera. Hay un ejercicio en la tarea que dice construir 10 bases nuevas a partir de una base que se les da, por ejemplo. Este es el teorema que hay que usar. Muy bien. Aquí tenemos en R3. Estamos en R3, entonces cualquier base debe tener 3 vectores. Aquí está. Este es el primer vector de la base, menos 1, menos 1, 0. El segundo vector es menos 1, 0, 1. Y el tercero es 0, 1, menos 1. Esta es una base de R3. Y otra vez nos dan un vector A distinto de 0, como pueden verse. Entonces, este vector A hay que expresar como combinación lineal de estos 3 vectores. Se puede poner 2, el vector 2, 2, 1 igual a lambda 1 por el primer vector, más lambda 2 por el segundo vector, más
más lambda 3 por el tercer vector. Y vamos a obtener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Hay que resolverlo. Y lo que resolví haciendo eso, me salió que lambda 1 vale menos 5 medios, lambda 2 vale 1 medio y lambda 3 vale menos 1 medio. Repito, lambda 1 me salió menos 5 medios, lambda 2 1 medio y lambda 3 menos 1 medio. Como los tres coeficientes de la combinación lineal son diferentes de 0, podemos construir 3 nuevas bases más. Como dice aquí, 3 bases nuevas más. Quitamos el primer vector, los otros dos permanecen igual. Luego quitamos el segundo vector, y en su lugar ponemos el vector 2, 2, 1, los otros dos quedan igual. Y también como lambda 3 es diferente de 0, quitamos el tercer vector, que estaba en la base, y ponemos en su lugar el vector 2, 2, 1. Entonces en cualquier espacio se puede hacer eso. Son 3 nuevas bases en R3. Pero hay que hacer el sistema de ecuaciones para obtener estos los valores como acá. Bueno. Pero también se puede, ya otro resultado, otro teorema, que dice teorema de completación de una base. Teorema de construcción de bases, ya ahí lo dejamos. Ahora es otro teorema. Otro teorema. Completación de una base. Para eso, otra vez, debemos conocer una base del espacio. Como en este caso, B1 hasta Bn es una base del espacio. Vectorial B. Y tengo aquí P vectores. En un nuevo conjunto, P vectores. Pero además, P con respecto a N es menor que N. Si N vale 20 y P vale 10, aquí solamente tengo 10 vectores. Y en la base tengo 20 vectores. Pero la condición aquí es que este conjunto de vectores Ws debe ser un conjunto linealmente independiente. Con P menor que N, obviamente. Entonces, lo que se puede hacer es completar a este conjunto S, como solamente tenía P vectores, entonces lo dejamos igualito, tal como está, los P vectores, y agregamos nuevos vectores, justamente aquellos vectores que están en la base original. ¿Cuántos vectores vamos a agregar? N menos P vectores. N menos P vectores que están aquí, lo agregamos al conjunto S. De tal manera que ahora ya tenemos N vectores. Y estos N vectores forman una nueva base de B, por eso se llama completar. Como no está completo, hay que agregar vectores. ¿De dónde sacamos los vectores? De la base que conocemos. De la base que conocemos. Se agregan tantos vectores como hagan falta. Pero lo primordial es que estos vectores que nos dieron deben ser linealmente independientes. Si fueran linealmente dependientes, no podemos hacer eso. Tiene que ser LI, linealmente independiente. Si son independientes, podemos agregar nuevos vectores para formar una nueva base. Si no, no se puede hacer eso. Como acá, por ejemplo. Tengo la base trivial de R3. El vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 1, 0, 1. Y me dan el conjunto W que está formado por estos dos vectores. Solamente hay dos vectores. Como cualquier base debe tener 3 vectores, aquí tenemos que agregar un nuevo vector. ¿De dónde sacamos ese vector? Pues de la base que conocemos. Podemos agregar, por ejemplo, el primer vector. Y tenemos aquí ya 2 menos 1, 0. 1, 0 menos 1, tal como estaba. Y agregamos el primer vector de la base. Entonces este conjunto ya es una base nueva.
Otra vez, otra base sería el mismo, ya que son independientes. Y agregamos el segundo vector que está en la base trivial. Aquí está. Entonces, este es un nuevo conjunto y además es una nueva base. También podemos agregar el tercer vector. Aquí está. Entonces, cualquiera de los tres vectores que están en la base trivial de R3 podemos agregar a este conjunto que tiene solo dos vectores. Lo importante es que estos sean independientes. Si no son independientes, no se puede hacer eso. Insisto, el teorema dice muy claramente, el conjunto que quiero completar para que sea base, tiene que ser un conjunto linealmente independiente. Tiene que ser un conjunto linealmente independiente. Si no, no se puede hacer eso. Muy bien. Otro teorema. Otro teorema. Esto es importante, muy importante. Tenemos una base de un espacio vectorial B. Tenemos una base de un espacio vectorial que tiene dimensión n. ¿Cuántos elementos tiene la base? Tiene n. Por eso la dimensión del espacio es n, su dimensión es n. Muy bien. Entonces el teorema dice lo siguiente. Cualquier conjunto de m vectores del espacio donde m es mayor que n, entonces automáticamente es linealmente dependiente, LD. Repito el teorema. Tenemos un espacio vectorial de dimensión n. Entonces cualquier conjunto de vectores del espacio que tenga más de n vectores, es automáticamente LD. Por ejemplo, si estamos en R3, mejor en R2 para empezar. En R2, ¿cuánto vale la dimensión de R2? ¿Voluntario? ¿No hay voluntarios? Creo que sí, ¿no? Sí hay voluntarios. Sí, profe. A ver, la dimensión de R2. ¿Cuánto? Dimensión de R2. ¿Cuánto vale? La dimensión de R2 es 2. Efectivamente, es 2. Dimensión de R3, 3. Dimensión de R4, 4. Y así sucesivamente. Entonces, cualquier base de R2 tiene dos vectores nada más. Cualquier base. Entonces, vamos a pensar. ¿Tú quién eres, perdón? ¿Que está participando? ¿Nombre? Omar. A ver, Omar. Te voy a dictar los vectores siguientes. Primer vector. 3, 1. 3,1. Segundo vector. 0, 4. Tercer vector. -1,
5. ¿Cuántos vectores son? ¿Cuántos? 3. ¿3 es mayor que 2 o no? Entonces, estos 3 vectores que te dicté son LD o LI. ¿Cuánto? ¿LI o LD? A ver, si aplicas este teorema, ¿será LI o LD? Es LD. ¿Por qué? Porque n vale 2. N vale 2. Porque la dimensión de R2 es 2. Y aquí M vale 3. 3 es mayor que 2. Por eso esos 3 vectores son LD. Si te diera 4 vectores con mayor razón, 5 vectores con mayor razón. Si te doy un solo vector, LI, así es. Si te doy los 2 vectores, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si es LI o es LD? Pero si te doy 3 vectores, automáticamente es LD. Otra vez, Omar, contigo mismo. A ver, suponte que ahora estamos en R3 y te doy los vectores 1, 1, 0. Te doy el vector 2, 1, 4. Te doy el vector menos 1, 0, 2. Te doy el vector 5, 3, 2. ¿Cuántos vectores son? 4. ¿Cómo son estos vectores? ¿LI o LD? R3, ¿qué dimensión tiene? Si te doy 4 vectores en R3, ¿cómo deben ser? ¿Cómo LI? Ese teorema no... Es LD, entonces ¿por qué dices LI? O sea, tienes que pensar en la dimensión. ¿En qué espacio estamos? O sea, en R2, en R3, en R4, ¿en dónde estamos? Inmediatamente que sabes cuánto es la dimensión, cuentas cuántos vectores te dieron en este conjunto. Si es mayor que la dimensión, pues automáticamente es LD, no hay que demostrar nada. El teorema ya te proporciona ese dato. Así es como se aplica el teorema. O sea, por eso hay que leer bien el teorema. Aquí me dicen, B es una base del espacio, por eso la dimensión del espacio B es n, porque su base tiene n vectores. Entonces, cualquier conjunto de m vectores con m mayor que la dimensión del espacio, automáticamente es LD, es linealmente dependiente. Bueno, esto ya lo mencionamos en clases pasadas. Si tenemos dos bases cualesquiera de un espacio vectorial, dos bases cualesquiera, siempre el número de vectores es lo mismo. Si la base B consta de n vectores y la base W consta de m vectores, m y n deben coincidir. Es decir, cualquier base del espacio tiene el mismo número de vectores. Es lo que afirma este teorema.
Esto también ya lo dijimos, la dimensión del espacio, en particular la dimensión de su espacio cero, por definición va a ser cero. ¿Por qué? Porque ese vector es LD siempre. Por esa razón, la dimensión del espacio cero, su dimensión es cero. No hay ningún vector linealmente independiente. Bueno, la base de ese espacio de polinomios de grado menor o igual a k, esta es una base del espacio, por tanto, si contamos aquí, ¿cuántos polinomios hay aquí? K más 1 polinomios. Por eso la dimensión del espacio P sub k es k más 1. Por ejemplo, polinomios de grado menor o igual a 3. Todos los polinomios de grado menor o igual a 3 tienen dimensión 4. Porque k vale 3 y su dimensión es ese valor más 1. Si fuera de polinomios de grado menor o igual a 2, la dimensión de P sub 2 sería 3. Todos los polinomios de grado menor o igual a 5. Menor o igual a 5, su dimensión de ese espacio sería 6. Dimensión de P sub k siempre es k más 1. Bueno. La dimensión de Rn pues es n, porque tiene n vectores. La base trivial tiene n vectores. Bien. Estos conjuntos. A ver, ahora estamos ya en el espacio vectorial de matrices. Por ejemplo, matrices de orden 2×2. Todas las matrices de orden 2×2. Aquí ponemos como familia todas las matrices habidas y por haber de tamaño 2×2. 2 filas y 2 columnas. Cuyos componentes son números reales. Sabemos cómo sumar matrices y cómo multiplicar una matriz por una constante. Entonces dice que una base de este espacio de matrices de orden 2×2 está formada por estas matrices. Cada una de estas matrices son de orden 2×2. Primera componente 1 y todo lo demás ceros. Segunda componente 1 y todo lo demás ceros. Tercera componente 1 y todo lo demás ceros. Y la última componente 1 y todo lo demás valen ceros. Es como si fuera Rn, por decir algo. Bueno, estas 4 matrices son de orden 2×2. Cualquier matriz de orden 2×2 es combinación lineal de estas 4 matrices. Es combinación lineal de estas 4 matrices. Cualquier matriz de orden 2×2. Muy bien, Omar, ya participaste. A ver si hay algún otro voluntario. ¿No hay voluntarios? Erandi, Galloso, Vadillo. ¿No estará? Sí, estoy, profe. A ver, Erandi. Proporcióname una matriz de orden 2×2, cualquiera que se te ocurra. Cualquiera que se te ocurra. De 2×2 podría ser en la fila 1, 1, 2 y en la fila 2, 2, 3. 2, 3. Pues primera fila 1, 2. Segunda fila 2, 3. Esta matriz se puede poner como combinación lineal de estas 4. Sí, ¿no? ¿O no? Lambda 1, ¿cómo sería? Lambda 1 sería igual a 1, que multiplica la primera matriz. 1, 0, 0, 0. Más lambda 2 sería 2, que multiplica a la matriz 0, 1, 0, 0. Más lambda 3, que en este caso valdría 2 otra vez. 2 que multiplica la tercera matriz, que sería 0, 0, 1, 0. Y la última
más lambda 4, y lambda 4 sería igual a 3, que multiplica el último vector, 0, 0, 0, 1. Si sumas, te da esa matriz que me diste, esa combinación lineal, lambda 1 que vale 1, que multiplica el primer vector, 1, 0, 0, más 2 que multiplica el vector a la matriz 0, 1, 0, 0, más 2 que multiplica a la matriz 0, 0, 1, 0, más 3 que multiplica la matriz 0, 0, 0, 1. Si sumamos esas matrices multiplicándolas, debe darnos la matriz 1, 2, 2, 3. ¿Da eso? No, da eso. Sí, sí da eso. Efectivamente, entonces, así cualquier otra matriz que tú proporciones, lo puedes poner como combinación lineal de estas cuatro matrices. Estas cuatro matrices de orden 2×2 también se les llama matrices elementales. Matrices elementales porque son muy sencillitas de acordarse. Bueno, esa es una base del espacio de matrices de orden 2×2. Esta es una base. ¿Cuántos vectores hay en esta base? ¿Erandi? 4. 4. Por eso la dimensión de este espacio vale 4. ¿Cuál espacio? Del espacio de matrices de orden 2×2. El espacio de matrices de orden 2×2 tiene dimensión 4, porque cualquier base debe constar de 4 matrices linealmente independientes. 4 matrices linealmente independientes. Cualquier base. A partir de esta base puedes construir las bases que tú quieras. Hay que dar nada más una matriz diferente de 0, ponerlo como combinación lineal. Si esos coeficientes son diferentes de 0, se puede sustituir cualquiera de las matrices elementales por la matriz que estabas probando, así como teorema de construcción de bases. Hay que dar una matriz diferente de 0, ponerlo como combinación lineal, y aquellos coeficientes diferentes de 0 te proporcionan o te dan libertad para que elimines una matriz elemental y pongas en su lugar la matriz correspondiente. Bueno, entonces no hay que olvidarse, este espacio vectorial tiene dimensión 4. Bueno. Es otro teorema que dice que si tenemos un espacio vectorial cuya dimensión vale n, entonces cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes es una base. Eso ya lo sabemos. Ejemplo aquí. Dice que este conjunto de 4 vectores, todo lo que hay que hacer para que sea base es ver si son independientes o no. Si son independientes los cuatro vectores, entonces es una base. ¿Y cómo sabes que son independientes? 4 vectores en R4. ¿Cómo podríamos saber? ¿Cómo podríamos determinar que estos 4 vectores son linealmente independientes? ¿Qué podemos hacer? ¿Algún voluntario? ¿Otro voluntario? ¿No hay voluntarios? ¿No hay voluntarios? ¿No hay voluntarios? Sí hay voluntarios. Sí hay voluntarios. ¿Cómo no? González, Rangel, Ulises.
González, Rangel, Ulises. ¿No está? Ponemos tache. Aquí. Ponemos tache. Que no está. No está. Echevarría, Garduño, Karina. Sí, profe. ¿Estás? Sí estás. Sí. ¿Cómo podríamos ver que estos 4 vectores son independientes? ¿Qué podemos hacer? ¿No se te ocurre nada? ¿Cuáles vectores? Estos vectores. Vector 1, 1, 0, 2, 1, menos 1, 1, 0, 1, 2, menos 1 y 1, 0, 2, menos 1. ¿Qué podríamos hacer para saber si son independientes o no? ¿Qué podemos calcular? ¿Qué podemos calcular? Ahí ahí deja recuerdo, profe. Los tenemos que verificar, ¿no? ¿Y cómo lo verificaríamos? ¿Haciendo una combinación lineal? Podría ser, ¿no? Sí. O directamente, ¿qué haríamos? Calcular determinante. Calculando determinante, podemos saber si son independientes o no. Si el determinante de esos 4 vectores es diferente al 0, ya, con eso es suficiente. ¿Podrías calcular el determinante de esas 4 matrices? Yo creo que sí. Cualquier método. Primera fila. 1, 1, 1, 0. Segunda fila. 2, 1, menos 1, 1. Tercera fila. 0, 1, 2, menos 1. Y la última fila, cuarta fila, 1, 0, 2, menos 1. Cualquier método, ¿eh? Sí. Cualquier método. Busco su determinante, ¿verdad? Como determinante, claro. Es un determinante de 4 por 4. Okay. Sí. ¿Cuánto sale? Todos calcúlenlo. Menos 2. ¿Ya lo calculaste? ¿Qué método usaste? Sí. ¿Qué método usaste? El de... Ay, se me olvida el nombre, pero el de las 5 filas para abajo. ¿Cómo 5 filas? Aquí no puedes usar Sarrus, ¿eh? Sarrus solamente se usa para 3 por 3. Profe, ¿no da menos 2? ¿Menos 2? ¿Con qué método? Con la place, bueno, no sé ¿Las? cómo. Ajá, sí, es que no sé cómo se pronuncia. Laplace.
Entonces, ¿cuánto salió? -2. Menos 2. ¿Tú eres? Yáñez Madín. ¿Con qué grupo estás? Con el de Ana y Joshua. Ah, Joshua. Ajá. Yáñez. Muy bien. Con Laplace. Menos 2. Por consiguiente, esos 4 vectores forman una base del espacio. Ahí está, es suficiente el teorema, ahí está. Bueno. Cualquier subespacio vectorial tiene que tener dimensión menor a la dimensión del espacio total. Es lo que dice el teorema aquí. Tenemos un espacio vectorial con dimensión n y W es un subespacio de él. Es un subespacio. Entonces su dimensión tiene que ser es menor que la dimensión del total. Por ejemplo, si estoy en R2, la dimensión de R2 es 2. Y si tomo como subespacio una recta que pasa por el origen, la dimensión de la recta es 1, siempre. Y 1 es menor que 2. Cualquier subespacio tiene dimensión menor. Y vamos a terminar el fascículo con este teorema. Bueno, primero vamos a definirlo. Acuérdense que la unión de subespacios no es subespacio en general. Eso ya lo vimos. La unión de dos subespacios no es subespacio. La intersección sí. Entonces, en lugar de la unión, se construye un subespacio que se llama suma. A ver, tenemos un espacio vectorial. S es un subespacio de B. W también es subespacio de B. Y vamos a sumarlo, estos dos subespacios. ¿Cómo se suman subespacios? La suma de estos dos subespacios van a ser todos los vectores en B, no es en W, cuidado aquí, esto es un error mío. Todos los vectores en B, de tal manera que esa B es igual a la suma de un vector que está en S y un vector que está en W. S está en S y W está en W. Es decir, todos los vectores que están en la suma van a ser suma de un vector en S y un vector en W, de ambos subespacios, 1 y 1. Así se construye la suma de dos subespacios, que se va a denotar S más W. Aquí, como dice en R2, estoy en R2, y aquí tengo como S el espacio generado por el vector 1, 1. Este es un solo vectorcito. Todos los múltiplos de ese vector va a ser el conjunto S. ¿Y cómo es este de aquí? Es esta recta, X igual a Y. Todas las coordenadas de esta recta son iguales, todas, porque son múltiplos del vector 1, 1. Si multiplicamos este vector por cualquier número real, las dos coordenadas son iguales. Por eso dice aquí, todos los pares en R2, tal que X igual a Y. Esta es una recta que pasa por el origen. Lo mismo pasa con este otro. El vector ahora es menos 1, 1. Si multiplicamos por cualquier constante R,
por cualquier número real, siempre va a ser menos A, A. Menos A. Es decir, la segunda coordenada es igual a menos A. Esa es otra recta. Esta recta, la primera, la S, pasa por primer cuadrante y tercer cuadrante. Y esta otra pasa por el segundo y cuarto cuadrantes. Como dice aquí. S es esta. Todos los múltiplos. Son todos los múltiplos que están ahí. Y el otro es todos los múltiplos de esta otra recta. Menos 1,1 es este vector. 1, 1 es este. Todos los múltiplos de este, aquí está. Este es el subespacio S. El subespacio W, aquí está. Todos los múltiplos. Si lo sumamos, nos va a dar todo el espacio R2, la suma de estos dos. Aquí está generado por los dos vectores. Es todo R2. Es todo R2. No es fácil hacer la suma, ¿eh? Geométricamente es difícil. Si acaso en R2 podemos graficar la suma. Pero ya en R3 ya no podemos graficarlo. En R3, por ejemplo, S va a ser el conjunto o su espacio generado por estos dos vectores. Y W, el espacio generado por este vector. W es una recta. Es una recta. Y S es un plano. S es un plano porque está generado por dos vectores. La dimensión de un plano son 2, largo y ancho. De una recta pues es uno solito. Entonces la suma de estos dos es otra vez todo R3. Todo R3. A menos que, por ejemplo, el generado por este vector, toda la recta esté metido en el plano. 2 menos 2, 2. ¿Cómo lo podemos? Pues mire, este vector, 2 menos 2, 2, es un múltiplo de este vector. Si este vector multiplicas por 2, obtienes este. Si el vector 1, 1, menos 1, 1 multiplicas por 2, la constante 2, sería 2 por 1 es 2, aquí está. 2 por menos 1 es menos 2, y 2 por 1 es 2. Entonces quiere decir que este vector 2 menos 2, 2, está en el espacio generado por este vector. Eso significa que esta recta está metido en este plano. Lo absorbe. S, que es un plano, lo absorbe a esta recta, porque es una parte de él, es una parte de ella. Entonces la suma, pues va a ser ella misma, va a ser todo S. La suma de S más W va a ser todo S. Porque como S es parte de ella, pues no lo altera. Es lo que dice aquí. La suma es igual a S. Hay que tener cuidado nada más. Esta es la definición. Una suma de subespacios se llama suma directa si pasan dos condiciones. Si pasan dos condiciones. Repito, se va a llamar una suma directa de subespacios si pasan dos condiciones. Primero, que la suma de los dos subespacios sea todo el espacio total. Todo el espacio total. Primera condición. Y segunda condición es que la intersección de ambos subespacios se reduce al vector 0. En este caso se dice que
hay una suma directa. Repito, para que sea suma directa necesitamos dos condiciones. Que la suma sea el espacio total B, o sea, S más W debe ser igual a B, por un lado, y por otro, S intersección W debe ser igual al vector 0. Es lo que dice aquí. La suma es igual a B y la intersección se reduce al vector 0. En ese caso se dice que hay una suma directa. Vamos a ver. Aquí están, estamos en R3 y tenemos estos dos vectores. Este es un plano. Completamos a una base de R3 con el vector ABC. Aquí podemos meter cualquier vector. En particular, por ejemplo, este vector 0, 1, 2. Por eso formamos una base de R3. Como ya es una base de R3, aquí está. El W sería generado por este vector. Y con el anterior, S haría una suma directa. Complemento uno del otro. Aquí tengo otro plano. Y aquí tengo otro subespacio. También es suma directa, porque este de aquí no depende de estos dos. No depende de esos dos. Bueno. Esto es interesante. ¿Cómo calculamos la dimensión de una suma? La dimensión de una suma se calcula con este teorema. Dimensión de S más W es igual a dimensión del primer subespacio más la dimensión del segundo espacio menos dimensión de la intersección. O sea, tenemos que calcular a partir de estos dos datos, es decir, a partir de que nos den S y también W, tenemos que calcular la suma para empezar. Y también la intersección de ambos. O sea, ¿qué subespacio es la intersección de ambos subespacios que nos dieron? ¿Y quién es la suma? Entonces, esta fórmula es interesante. Dimensión de una suma es suma de las dimensiones tanto de S como de W menos dimensión de la intersección. Pero cuando la intersección es igual al vector 0, esto vale 0. Entonces, en ese caso, si S más W es todo Rn, o todo el espacio completo B, entonces tenemos suma directa. Entonces, como caso particular de la suma directa, dimensión de la suma directa simplemente es igual a la dimensión del primer subespacio más la dimensión del segundo espacio. Ejemplo, aquí en R3. S está formado por este plano. W también. Y la intersección de ambos son vectores que están tanto en S como en W, la intersección. Aquí me dice que W es igual a X igual a 0. Entonces W es el plano YZ. Es el plano YZ. Y este es un plano diferente a los planos coordenados. Pero si X vale 0, entonces sería Z menos Y igual a 0. O Y igual a Z. Aquí está. Entonces la intersección está cualquier terna que cumple esta condición, Y igual a Z. Si Y vale Z, si Y es igual con Z, X vale 0.
Y si x vale 0, entonces y es igual a z. Entonces, por eso la intersección de ambos se reduce a esta relación. Y igual a z. De hecho, pues es una recta. Entonces, la dimensión de la suma, ahí está, dimensión de la suma, sería dimensión de S más dimensión de W, menos dimensión de la intersección. S, el subespacio S, es un plano, tiene dimensión 2. W también tiene dimensión 2, porque es otro plano. Quizá. Dimensión de S vale 2, dimensión de W vale 2 también. Y dimensión de la intersección es 1, porque es una recta. Entonces, la dimensión de la suma sería 2 más 2, 4 menos 1, 3. Pero la suma de ambos subespacios no puede pasar al espacio total. El espacio total es R3. Porque estamos trabajando en R3. La suma de ambos subespacios no puede pasar R3, tiene que ser todo R3 nada más. Entonces, el único subespacio que tiene dimensión 3 en R3 es ella misma. Por eso S más B, S más W, tiene dimensión 3. Aquí está S más W, tiene dimensión 3, por tanto, S más W tiene que ser todo R3. Aquí, ahora este espacio de matrices. A ver, un voluntario, ¿quién me dice la dimensión del espacio de matrices de orden 3×2? Dimensión del espacio de matrices de orden 3×2. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es su dimensión de ese espacio? ¿No? ¿No hay voluntarios? Karina. Chavarría Carduno. ¿Cuál es la dimensión de ese espacio? ¿De qué tamaño son las matrices? Es de 3×2, ¿no? O sea, 3 filas y 2 columnas, ¿no? ¿Cuál sería su base trivial? ¿Qué vectores formaría? Vector, primera fila, 1, 0, 0, 0, segunda fila, tercera fila, 0, 0. Otra matriz sería 0, 1, 0, 0, 0, tercera fila. Y así todas las componentes le pones 1. Vas a necesitar 6 matrices. Esas son matrices elementales que forman la base de este espacio. Entonces, ¿cuántas matrices son? Matrices elementales. 6. 6. La dimensión es 6. La dimensión del espacio es 6. Sin embargo, aquí me dice, por ejemplo, que S, conjunto del subespacio S, está formado por todas las matrices que tienen esta situación. La componente 1, 1 es igual a la componente 2, 2, igual a la componente 3, 2. Y esos van a ser 0. Me puede dar una matriz que está en S, una matriz que pertenece al conjunto S. A ver, Karina.
Una matriz 3 por 2 esté en el conjunto S. Cualquiera. Que sea 1, 0, 1. Recuerda que tiene 3 filas y tiene 2 columnas. Ah, sí, profe. Y la primera, 1, 1, tiene que ser 0. 1, 0. El, Y el, después ya. el 1, 2, quién sabe, puede ser cualquier cosa. El 1, 2, componente 1, 2, en la primera fila. ¿Cuál sería la primera fila? 0, ¿qué más? 0 y 1. 1 si quieres. O cualquier otro. Cualquier otra constante. Puede ser 20, por ejemplo, 5, 3, 1, 2. Bueno, primera fila 0, 1. Segunda fila, ¿quién sería? Sería 2,1. 2. La componente 2, 2 debe ser 0. Segunda fila, Entonces segunda igual sería sería 2, 0. Tercera fila, ¿quién sería? sería 3, 1 puede ser cualquier cosa, como dice aquí. El 3, 2 tiene que ser 0. Pero igual, 3, 1, entonces igual 3, 1 por cualquier constante. Por ejemplo, ¿quién? ay, profe, casi no lo escucho, se escucha muy trabo. Bueno, como que se va el audio. Igual el otro tiene que ser 0, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cuánto Para tiene el que ser? 0. Podría ser 0, pero no dice nada de eso, ¿eh? Aquí dice la primera conjunto S, la componente 1, 1 tiene que ser igual a 0. La componente 2, 2 tiene que ser 0. La componente 3, 2 también. De las otras componentes no dicen nada. ¿De acuerdo? Bueno, lean este ejercicio para poder calcular dimensión de la suma. Necesitan esta intersección también. En la intersección tienen que estar matrices que cumplan las dos condiciones. Por ejemplo, que la componente 1, 1 tiene que ser igual a 0, componente 2, 2 igual a 0, componente 3, 2 igual a 0, componente 2, 2 igual a 0, componente 3, 1 igual a 0. ¿Cuántos ceros debe haber? Debe haber 4 ceros en la intersección. A1, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2 son los que valen 0. Las otras dos componentes que no están aquí pueden valer cualquier constante. Pero las 4 estas, A1, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2, deben ser ceros. Por esa razón, la dimensión de S vale 3. ¿Por qué vale 3? ¿Por qué vale 3? Dimensión de S. Dimensión de W.
vale 4. Dimensión de la intersección. ¿Cuántos ceros hay aquí? 4. Dimensión de la intersección ahí sería 2. Faltan 2 componentes. Aquí. Entonces, la dimensión de la suma sería 3 más 4, 7 menos 2, 5. Entonces, la suma sería todas las matrices de tamaño 3 por 2 que tengan componente 2, 2 igual a 0. Por ejemplo. Es decir, la suma es un conjunto de matrices que tiene dimensión 5 en total. El total de las matrices de orden 3 por 2, esta tiene dimensión 6. La suma de estos dos va a tener dimensión 5 nada más. Por eso no hace suma directa. ¿Por qué? Porque si la suma hubiera sido dimensión 6, entonces hubiera coincidido con todo el espacio grandote. Pero como nada más suman 5, el subespacio es una parte de esas matrices. Y la intersección, pues tiene dimensión 2. Bueno, este corolario, la suma de dimensión de la suma directa es simplemente la dimensión de S más dimensión de W. Bueno, sobre esto también está el último ejercicio. Trabájenlo. Si no, en la próxima clase, mañana, me consultan. Para mañana ya debe haber dudas. Pero hay que leer bien este fascículo. Aquí lo vamos a dejar. Mañana empezamos otro fascículo que tiene que ver con espacios euclidianos. Pero antes, los primeros 15 minutos, voy a absorber dudas. Muy bien, que tengan buena tarde. Aquí nos vemos mañana. Pero igual. Gracias, profesor. Luego. Muy bien, que tengan buena tarde. Nos vemos. Bye bye.